Ok. Buenos días. Primeramente, bueno, ya estamos un poco familiarizados, pero de todas formas, mi nombre es Carlos Martínez. Ya ustedes saben que soy parte del soporte técnico del Upotec, de la sucursal de Maracaibo. Y bueno, hoy les vengo a presentar la segunda parte del workshop que se dio anteriormente sobre los sistemas fotovoltaicos, los sistemas de energía alternativa, enfocados sobre todo en la parte de sistemas fotovoltaicos a nivel de energía solar. Entonces, bueno, en la parte anterior ahorita vamos a hacer rápidamente un repaso de los conceptos que manejamos en la primera presentación y de ahí vamos a proseguir a toda la parte de la explicación que quedamos pendientes, ya del cálculo más detallado de la fórmula, de cómo dimensionar baterías, cómo dimensionar los inversores de forma adecuada, cómo dimensionar todas las características que llevan en conjunto con ellos, cableado de los paneles solares, cableado de las baterías, cableado de la carga, entrada, salida del inversor, cableados de la batería, ya lo dije. La parte de seguridad de los equipos, disyuntores, fusibles, los diodos bypass de los paneles, todo ese tipo de sistemas que son el conjunto y cómo sería la forma más adecuada de poderlos configurar, o sea, de poderlos ensamblar en las diferentes configuraciones que se pueden llegar a dar para los diferentes servicios que podemos presentar, que podemos llegar a presentar después de que realicemos ya esta capacitación y profundicemos en el tema. Entonces, bueno, siguiente. Empezando aquí, vamos a empezar ya directamente a hablar sobre los componentes y las aplicaciones avanzadas, que es el tema que vamos a hablar actualmente, y el cual vamos a manejar ya lo que acabamos de comentar. Haciendo aquí rápidamente el repaso. En la primera presentación hicimos toda la parte de la comprensión de los sistemas de energía renovable, los sistemas fotovoltaicos, por qué son, cómo se manejan, cómo funcionan, cuál es el fenómeno que los hace trabajar, el fenómeno fotoeléctrico, todo eso que trabajamos, los tipos de sistemas que son on-grid, que son off-grid. Principalmente ahorita nos vamos a enfocar en los sistemas off-grid, ya que estamos manejándonos y lo que más está habituado el cliente y los sistemas que se están manejando actualmente en el mercado son sistemas que son en cierta forma similares a un UPS. Entonces el equipo está operando en stand-by hasta que hay un problema eléctrico y cualquier variación eléctrica que él perciba, él viene y cubre la falla que hay en la red eléctrica. Okay, esos son los off-grid. Sí, esos son los off-grid. Porque los on-grid es que el equipo puede lograr que de la electricidad que generan los paneles solares, él obviamente también la invierte a corriente alterna, pero la inyecta a la red. O sea, puede salir de forma inversa, en vez de entrar desde el medidor, sale hacia el transformador y distribuirse en los equipos aledaños. Incluso al ser alimentado el transformador por esa alimentación, él puede, hasta cierto punto, si se puede dar el caso de que es un transformador que está en una zona foránea, es la única alimentación que hay en el área, entonces el equipo puede, si alimenta el transformador, pues obviamente el transformador va a hacer su función de forma inversa y elevar el voltaje a la línea de alta tensión. Pero eso tiene los riesgos de que si hay un problema si hay un problema y se está realizando un servicio de mantenimiento y por el cual fue que se desconectó la red eléctrica, el equipo, si mantiene esa alimentación en retorno, puede llegar a presentar un peligro para los técnicos en campo, correcto. Entonces, por lo cual, es la desventaja de los sistemas en línea, on-grid, que los sistemas on-grid, al detectar que no hay electricidad de la red eléctrica, ellos se apagan. Entonces, la ventaja es que no necesitan baterías, la desventaja es que no te cubren en caso de una falla. Lo que te pueden ayudar es en la reducción del costo de la factura mensual, correcto. Porque se monta, ya eso dependiendo del país, hacen un acuerdo la eléctrica con el cliente y montan un medidor especial que mide en ambos sentidos. Entonces ya él puede detectar la corriente que utilizó el cliente del sistema y la corriente que él entregó al sistema y a qué hora. Correcto. Entonces esas son las dos diferencias principales con el sistema on-grid del sistema off-grid. También hablamos de los tipos de paneles solares, los paneles amorfos, los paneles policristalinos y los paneles monocristalinos, que son los más actuales, que aún así les han seguido desarrollando tecnología con ellos, los cuales comentamos rápidamente, que fueron los PERC, los monocristalinos tipo PERC. También tenemos los monocristalinos bifaciales, que pueden recibir energía por la parte trasera. También hay unos que son ahora con un TOPCon,
que es un híbrido entre los monocristalinos con una capa delgada, tanto en la parte superior como inferior, de una capa de silicio amorfa. O sea, es como un híbrido entre un panel amorfo y un panel monocristalino. Ese policristalino. Este policristalino, correcto. Este pequeño de 125 es policristalino, pero tenemos paneles monocristalinos de 340 y de 550 vatios. Entonces, eso por lo menos actualmente lo estuve analizando. También hay unos que están cambiando el tipo de juntura, que es ya que ellos llevan internamente la unión entre celda y celda de silicio, las unen con láminas o de cobre estañado, o de cobre bañado en plata, o de plata, internamente dentro del panel solar. Así es como hacen la conectividad para mejorar la conductividad al máximo, reducir las pérdidas al mínimo, también reducir las pérdidas por calor, ya que cualquier resistencia se vuelve calor en cualquier punto del equipo, y como trabaja con altas temperaturas y radiación directa solar, genera el riesgo de que el equipo se deteriore rápidamente y genere riesgo de incendio, o que incluso se dañe el panel solar, se vaya en corto o se incendie por el recalentamiento, porque se fue en cortocircuito. Entonces, actualmente ese es de las más modernas que investigo al respecto, que se llama THJ. Ya ahorita les voy a mostrar una imagen sobre el tema. Entonces, bueno, eso ya lo estuvimos comentando. También, la historia del fenómeno fotoeléctrico, los tipos de paneles solares, que es lo que acabamos de hablar, y bueno, las especificaciones de cada uno con el cuadro de carga básico que hicimos en el primer momento. Recuerden, el cuadro de carga base, el cuadro de carga es lo primero que uno tiene que realizar. Para poder uno dar a cualquier proyecto, cualquier planeación, sea propia, sea un tercero, sea una asesoría, lo primero que uno necesita saber es qué voy a alimentar y por cuánto tiempo lo voy a alimentar. Para eso uno desarrolla el cuadro de carga. El cuadro de carga va a ser personalizado para cada proyecto. Uno puede hacer uno básico, que, bueno, obviamente, las cosas más comunes que siempre se tienen, neveras, aires acondicionados, iluminarias, equipos de redes de Wi-Fi, aunque normalmente en la parte doméstica no tienen un gran consumo. Son equipos que con un poco de alimentación pueden durar muchas horas encendidos, con una carga, o sea, con una batería no especialmente grande. Entonces, eso es lo primero que tenemos que recordar y tener en cuenta, porque en base a ese cuadro de carga es que vamos a sacar todo el resto del dimensionamiento y todos los cálculos que vienen a posterior, y la elección de los equipos a partir de esos cálculos, ya que van a haber valores que no van a ser comercialmente disponibles, y ahí uno tiene que saber elegir: o me voy al valor superior o me voy a un valor inferior. Sobre todo los valores superiores son en dimensionamiento de los equipos principales, ya sean las baterías, ya sean los inversores, ya sean los paneles. Bueno, no, necesito paneles solares de 480 vatios. Existen, pero si no los consigues en el mercado local, o te vas a 500 o te bajas a 450. Lo tienes que compensar entonces poniendo más paneles, o poniendo menos paneles, o el mismo número pero más grande. Entonces hay que ver si el espacio físico te cubre y todo eso. Buenas, ¿cómo están? Bueno, sí. Bueno, ¿cómo están? Mucho gusto. Bueno, rapidito para presentarme con ustedes. Mi nombre es Carlos Martínez, soy parte del soporte técnico de Lupotec. Ya nos hemos visto recientemente. Y bueno, por suerte llegaron a un buen tiempo, porque apenas vamos empezando. Estamos haciendo la recapitulación del primer workshop, del primer trabajo que se hizo. Entonces, en ese workshop se vieron todos estos temas. ¿Cuáles son los sistemas de energías renovables que existen? Ya que hay muchos: energía maremotriz, energía eólica, que es una muy conocida también. También tenemos obviamente la energía fotovoltaica y la energía hidrológica, que todas las hidrológicas, el GURI, cuenta como un sistema de energía renovable hasta cierto punto. Entonces, bueno, eso se habló en el workshop anterior. También hablamos ya de las especificaciones de los sistemas fotovoltaicos. Esta es su nomenclatura normalmente en inglés por la P. Fotovoltaica en inglés es PHO. Entonces, fotovoltaico. ¿Cuáles eran los tipos de sistemas más comunes? Que ya lo hablamos rápidamente con ellos. Están los sistemas en línea, que son los on-grid, y los sistemas fuera de línea, que son los off-grid. Lo que nos estamos enfocando actualmente, que es lo que más se está usando para la cobertura de los problemas que hay a nivel eléctrico nacional, son los sistemas off-grid. ¿Por qué son off-grid? Porque son sistemas aislados de la red, en el sentido de que ellos no están conectados en paralelo con la red eléctrica. Ellos no pueden aportar energía de la red eléctrica. Correcto. Sí, por la serie de riesgos que se puede llegar a presentar.
Si llega a quedar un sistema off-grid trabajando activo y llegan a hacer un corte del servicio, toda la alimentación, obviamente la carga del resto del transformador va a sobrecargar el sistema, pero se puede dar un caso en el que no sea así y el transformador puede elevar el voltaje y ser un riesgo para los operadores si están haciendo alguna maniobra eléctrica. Correcto. Entonces, obviamente por esa razón esos equipos se apagan. Apenas detectan que no tienen energía del proveedor, ellos automáticamente se desactivan. Esos tipos de inversores, aunque hay algunos que pueden trabajar con baterías y por ende desconectarse de la red y quedar trabajando de modo aislado, no son comunes. Los más económicos suelen ser sin baterías, pero a expensas de esa contra. O sea, son más que todo para ahorrar a nivel de la factura, a nivel de la empresa eléctrica. Porque ya uno llega a un acuerdo, cambia el medidor, pone un medidor que sensa si la corriente está entrando o saliendo de la red y entonces ya ellos hacen un cruce de costos de, bueno, ellos nos aportaron tanto, ellos utilizaron tanto y es lo que va reduciendo el costo energético mensual en los países en donde se aplica. En Colombia se aplica, de hecho. Entonces, bueno, eso estuvimos hablando más que todo, obviamente, los conceptos de electricidad, voltaje, amperaje, resistencia, ley de Ohm, ley de Watt, potencia, energía, qué significa cada uno, cuál es su símbolo, cómo se interactúan entre ellos, porque es muy importante para toda la parte de los cálculos y poder hacer los despejes, poder hacer las conversiones y poder hacer adecuadamente los dimensionamientos de estos sistemas. Eso es muy importante. Entonces, bueno, cualquier cosa podemos repasarlo a medio camino más adelante. Y bueno, tenemos obviamente todo lo que son el panel solar como tal, cómo funciona el principio fotoeléctrico, por qué ha ido evolucionando, cómo ahora está tan masificado, porque bajó mucho el costo, aunque su eficiencia, eso lo vamos a ver ahorita, la parte de la radiación solar, que eso no lo tocamos casi en la presentación anterior, lo vamos a tocar más aquí. ¿Por qué funciona el panel solar? ¿Cuánta energía de la que él recibe está absorbiendo y saber su eficiencia? Eso lo vamos a hablar ahorita. Pero entonces rápidamente en aquel momento hablamos de los tipos de paneles solares, los amorfos, los policristalinos, los monocristalinos, las tecnologías que están saliendo a partir del monocristalino que mejoran aún más la eficiencia. Ya están llegando a eficiencias por arriba del 25%, ya que normalmente los paneles solares la eficiencia promedio de los modelos anteriores era de un 20%. Ya están llegando incluso paneles de alta eficiencia, obviamente costosos, pero porque es la última tecnología, de casi 30%. Entonces, eso ya está existiendo en el mercado. Entonces, eso también se habló la presentación pasada, todo lo que vimos ahí en el círculo de todos los cálculos eléctricos básicos. Entonces, tenemos toda esa parte, también tenemos lo que hablamos de los fenómenos fotoeléctricos, tipos de paneles solares, que es lo que vamos a conversar, las especificaciones, que eso va a ser muy importante para poder hacer nuestros cálculos, porque tenemos que jugar para poder realizar los cálculos, saber qué tenemos disponible en el mercado. Eso para tener la base en la cual, bueno, tengo este equipo comercial, en base a este equipo comercial yo puedo, bueno, tengo X panel solar, tiene, por ejemplo, 500 watts. Ok, yo hice mi cálculo de energía, bueno, estoy consumiendo, vamos a poner, 3000 amperios hora, perdón, 3000 vatios hora. 3000 vatios horas al día, es un consumo relativamente bajo. Yo puedo aprovechar esos 3000 vatios, los puedo cargar en una batería con cuántos paneles solares. Todo eso lo vamos a ir calculando, eso se calcula en su momento y lo vamos a realizar. Entonces, ¿por qué lo hacemos así? Bueno, porque tenemos que atacarlo en base a valores que tengamos disponibles en el mercado. Porque si no tenemos el valor, entonces el cálculo que nos dé va a variar de que va a ser o menos paneles o más paneles, y dependiendo del tamaño del panel, también afecta su eficiencia intrínseca. Mientras más grande el panel, es más denso la absorción de energía que tiene en la misma área de espacio, que es lo que nos da la eficiencia del panel. Entonces, todo eso lo vimos en un primer momento y lo vamos a repasar actualmente. Y bueno, el punto más importante, que fue con el que finalicé la presentación anterior y con la cual vamos a tener que empezar, es el cuadro de carga. Porque me imagino que si han llegado a hablar del tema o les han llegado a consultar al respecto, mira, ¿qué necesito para que esto me dure tantas horas? ¿Cierto? ¿Cómo sabe uno responder eso? Eso se va a responder en base a los consumos, pero los consumos van a variar dependiendo de cada persona. Entonces, ahí es donde uno tiene que aprender a decir, depende. Vamos a ver qué quieres alimentar, cuánto consume lo que quieres alimentar para poderte decir, necesitas tantas baterías para que
este equipo o este sistema funcione X cantidad de tiempo, correcto. Entonces, para eso lo primero que vamos a trabajar es con esto, con el cuadro de carga. El cuadro de carga va a ser personalizado por proyecto. De igual, hay cosas que son prácticamente obligatorias en cualquier despliegue, por lo cual esas cosas las vamos a tener, por lo menos en un caso doméstico, fijo va a ser luces, nevera, paneles solares, aires acondicionados, dependiendo si da el presupuesto y la capacidad. También va la parte del internet, aunque los equipos de internet para la parte doméstica normalmente no consumen mucho, pero tal vez la gente quiere mantener una computadora operativa, la persona es arquitecta y quiere renderizar cuando no tiene luz. Esas cosas hay que tomarlas en cuenta al momento de realizar el cuadro de carga. Entonces, esa es la explicación de cómo preparar el cuadro de carga, y a partir del cuadro de carga hacer el resto de los cálculos los vamos a realizar hoy. Entonces, bueno, ahora sí podemos proseguir. Entonces, bueno, ya aquí para el repaso podemos hacer rápidamente lo del panel solar. Es un dispositivo que aprovecha la energía obtenida del sol para generar electricidad o calor. Ya ahí pueden ver el proceso de fabricación rápidamente del panel solar. Se empieza con silicio, se hacen los crisoles, se va haciendo los recortes del lingote porque ya en el crisol está bastante purificado. Se sacan las obleas y en base a las obleas se va haciendo toda la difusión. La difusión es para polarizar el silicio, porque el silicio normalmente queda neutro. Entonces, ¿cómo se crea un semiconductor? Hay que polarizarlo. ¿Cómo se polariza? Se le insertan con mucha precisión impurezas. Si no me falla la memoria, son de boro y de fósforo, con lo cual queda polarizado el silicio de forma positiva y de forma negativa. Esas obleas preparadas así es con la que se crean todos los semiconductores actuales, transistores, semiconductores, diodos, todos los integrados que tenemos en nuestro dispositivo. Ese es el proceso de fabricación de prácticamente toda la electrónica moderna. Y en este caso también se aplica para los paneles solares. Entonces, cuando uno tiene ya el silicio polarizado, ya tenemos la unión P y N, en donde se crea el punto de... Bueno, se me fue ahorita el nombre. Se crea el punto de unión. Eso tiene la famosa junta. Entonces, en esa junta de polarización, ya ahí queda la polaridad de donde uno tiene el cátodo y el ánodo de la celda, en este caso, si fuera un diodo del diodo, y entonces ya uno tiene la celda solar. Con la celda solar se hacen en la unión en todas las celdas, como lo pueden ver aquí. Estas líneas plateaditas pequeñas son las conexiones para conectar una capa de la celda de silicio con una polaridad, y del otro lado tiene la otra. Entonces, si se fijan, aquí tiene una, pero del otro lado se ve que salen otras. Aquí por lo menos, aquí se ve que viene la línea directa y sube aquí. Si se ven, aquí tiene una protección, y en este caso ya viene otra línea de este lado, pero aquí no están unidas, porque esta línea llega hacia el otro lado. Entonces aquí tengo un lado positivo, un lado negativo, un lado positivo y un lado negativo. Así está toda la distribución interna del panel solar. Y esa conexión es la que ya uno tiene atrás. Obviamente todos estos circuitos, todas estas celdas, el voltaje que generan es relativamente bajo. Si no me falla la memoria, 1 voltio y algo. Se van sumando, cada una se va sumando hasta que les entrega el valor que va a entregar el equipo. Entonces normalmente esta se utiliza para sistemas de 12 voltios y normalmente los valores de operación de ellas son entre 18 a 20 voltios, dependiendo de la tecnología que trabajen. Mientras más eficiente, el voltaje sube un poquito más. También vamos a hablar, ahora sí vamos a hablar bien de los controladores solares, ya que eso va a ser importante para la eficiencia de todo el sistema, para poder aprovechar toda la energía que puede entregar el panel solar. Entonces, bueno, ya ahí viendo rápidamente cómo fue el proceso, cómo queda ya toda la parte de la conexión, el laminado, el montaje del marco y cómo ya se realiza finalmente un panel solar. Entonces, bueno, esto era una de las primeras cosas que quería hablar con ustedes, la recuperación de la energía y la radiación solar. Todos sabemos que el Sol es un bonito reactor nuclear que tenemos allá en el espacio, que nos alumbra todos los días, ¿verdad? Con una cantidad de energía increíble, al punto de que por metro cuadrado, un metro por un metro, en el espacio está generando más de 1300 vatios. 1300 vatios, haciendo la conversión de vatios a la electricidad que nosotros usamos normalmente, si fuera un sistema perfecto sin pérdida, estaríamos hablando de una toma de 110 que puede entregarte 13 amperios. Simplemente porque es energía que está irradiándose en un metro por un metro, pero pero directamente en el espacio. Por eso es que podemos tener por lo menos la sonda Voyager, que ya va
ya está prácticamente saliendo del sistema solar, ya está por la nube, casi empezando a entrar en la nube de Oort, y todavía reporta muy poco, pero porque la cantidad de energía que entrega el sol es tan grande que, o sea, ese equipo tiene 50 años viajando en el espacio y todavía la energía que recibe el sol es suficiente para él poder seguir alimentado y reportarse cada cierto tiempo. Eso es correcto. Entonces eso es lo maravilloso de la energía que tenemos disponible y que no estamos aprovechando. Entonces, viendo toda esa capacidad que tenemos ya aquí en el planeta, ya pasando toda la atmósfera, siempre hay un poco de refracción, disipación de la energía, etcétera, lo cual nos hace que en la misma distancia, ya aquí en la Tierra, tenemos 1000 vatios por metro cuadrado. Pero esto tiene un punto, siempre es en condiciones estándares de servicio, sí, que son normalmente están marcadas en los paneles solares como STC, que es especificaciones técnicas STC. Ahorita les voy a dar la descripción bien en inglés. Entonces, bueno, no, aquí la tienen, STC, 1000 vatios por metro cuadrado. Entonces, este equipo no es de 1 metro por 1 metro, pero está más o menos 1,50 m por 40 centímetros. Esto más aproximadamente como 0,70 metros cuadrados, este equipo. Entonces, este equipo podría absorber, en teoría, si fuera de una eficiencia del 100%, si fuera un equipo que pueda absorber toda la energía que recibe, podría ser un panel, en vez de 125, un panel de 750 vatios. Y allí es donde uno saca la conversión para saber la eficiencia de toda la energía que realmente está irradiando el equipo, cuánta energía la puede volver energía utilizable para nosotros, energía eléctrica. Entonces, por eso los paneles solares, dependiendo del tamaño, van a tener eficiencias desde el 10, 13, 15%, hasta ya los paneles que les estuvimos comentando, que pueden llegar al 20, 25, 28%, que dependiendo de cómo se hagan, si se montan, por ejemplo, en sistemas móviles, pueden aumentar aún más la eficiencia, que por eso es que llegan hasta el 30%. Entonces, bueno, esto es lo primero que hay que tomar en cuenta. ¿Y cómo podemos nosotros analizar, dependiendo del ambiente en que estemos? Por suerte estamos en el trópico y estamos relativamente cerca del Ecuador y tenemos una tabla como esta. Esta es la tabla anual de la ciudad aquí de Maracaibo, lo tomé desde el punto de Cumbres de Maracaibo. O sea, para que estemos aquí, esto es un valor con un panel solar de 400 vatios aproximado, es un sistema calculado, que se puede calcular, lo pueden hacer ustedes directamente desde cualquiera de estas dos páginas, globalsolaratlas.info o sunearthtool.com. Correcto. Entonces allí usted puede elegir si va a ser un sistema de hogar, si va a ser un sistema de pequeña y mediana empresa, si ya va a ser un sistema de granja solar o algo más grande. Entonces, jugando con esos sistemas, ustedes pueden decir, bueno, vaya a ser un sistema de tantos vatios a nivel de paneles solares. O sea, mi panel solar voy a instalar 10 paneles solares de 550 vatios. En teoría voy a manejar un sistema de 5500 vatios solares. Él les va a decir cuánto pueden realmente absorber de esa energía, cuánto va a funcionar y todo eso. Pero ahí hay un detalle. Él normalmente te toma la temperatura ambiente como la temperatura del aire. Pero estos equipos realmente, obviamente, como todos conocemos que está la Tierra al Sol amada, no es la temperatura real de trabajo del equipo. Y eso lo hablamos en la presentación anterior. Dependiendo de la tecnología del panel, si es policristalino o monocristalino, el rendimiento va a decaer más o menos dependiendo de la temperatura. Por lo menos el panel monocristalino es capaz de tolerar, de mantener la gran mayoría de su eficiencia por arriba del 95% hasta temperaturas arriba de 50 a 70 grados. Pero si uno le pone un medidor de temperatura a este equipo por detrás, en el sol de aquí al mediodía, llegan a esa temperatura. ¿Qué pasa? Que el policristalino sufre de esa pérdida de eficiencia térmica, de esa pérdida de eficiencia de energía por temperatura de forma más fuerte. Ya a partir de 40 grados ya tiene un rendimiento aproximadamente del 80% de su capacidad con este modelo de panel. Entonces es un punto muy importante, por eso lo ideal es buscar siempre los equipos ya que sean los paneles para este tipo de ambientes en el que estamos nosotros, debería ser lo ideal es monocristalino. Esto, como pueden ver, va a seguir funcionando, pero no le van a poder extraer todo lo que él especifica en su hoja de datos, por esa causa. Entonces, bueno, aquí pueden ver aproximadamente los kilovatios hora que se pueden absorber con ese panel de ejemplo de 400 vatios aquí en la ciudad. Entonces, bueno,
Y ahí pueden ver las herramientas, la importancia de la radiación solar directa e indirecta, porque obviamente este equipo al recibir una nube, por ejemplo, va a recibir sombras, pero va a tener muchos reflejos de las áreas alrededor. Todo el reflejo que tenemos en la atmósfera va a ser radiación solar indirecta. El equipo la va a aprovechar, pero no va a tener el mismo rendimiento que la radiación solar directa. Incluso los últimos modelos de los equipos monocristalinos, el Topcon y el THJ, son capaces de tener un poco más de aprovechamiento de la energía solar indirecta, porque incluso algunos han hecho modificaciones de paneles solares que les ponen conos de radiación de luz con paneles reflectantes en ángulo para que la luz que no están recibiendo entre en ángulo en él y también la absorba, lo cual aumenta la superficie real, la superficie de absorción del panel, y artificialmente uno le aumenta un poco la eficiencia. Entonces todo eso se puede jugar. ¿Ah? Sí. En cierta forma puede llegar a aumentar un poco la temperatura porque está recibiendo más radiación. Entonces, si el panel lo puede tolerar, no es tanto problema. Sí. Pero por lo menos eso les hace bastante útil ya en las partes de los trópicos del norte o del sur. Ya sea Chile, hacia abajo, que no tienen buena radiación porque tienen que poner los paneles en ángulos muy acusados para que estén los más directos con ángulo, o sea, para que reciban la radiación solar directa, en ángulo perpendicular contra el sol. Como aquí estamos tan cerca del Ecuador, la mayoría del año tenemos la radiación solar directa. También hablando de radiación solar, no sé si tienen en cuenta o si lo han visto al respecto, cómo es el plano de la circulación solar, de cómo se mueve el sol alrededor de la atmósfera. En el Ecuador, él prácticamente pasa desde el este al oeste a 90 grados. O sea, si uno lo ve así, uno lo ve completico así. Pero aquí, como ya estamos en el hemisferio norte, ya no nos pasa a 90 grados. Pasa un poco inclinado, a unos 76 grados. Entonces, obviamente aquí estoy imaginándome que estoy viendo al norte, que el norte lo debemos tener como por acá más o menos. Entonces, bueno, teniendo así, uno va a tener un arco, el arco en el que brilla el sol, hacia atrás. Por lo cual, lo ideal es que pongamos el panel solar en dirección sur, y aunque puede funcionar completamente plano, a 0 grados, va a depender de la instalación, de la factibilidad que tengamos en el sitio de instalación, va a hacer falta o es recomendable hacerle una cierta inclinación. Puede ser de 10 grados, 12 grados, 15 grados. Normalmente, en el ejemplo que tuve allí, entre 10 y 14 grados, correcto. Entonces, bueno, eso es un punto que hay que tener muy en cuenta al momento de instalar el panel. Ya que para no aumentar demasiado el costo de la instalación, se pone el panel fijo, pero lo recomendable es dirección sur, 14 grados, entre 10 y 14 grados de inclinación el panel, para que siempre, en la mayoría del año, porque a lo largo del año, por los equinoccios, o sea, ese ángulo va a variar un poco, a veces va a subir un poco a 80, va a bajar a 70 grados, y por eso es ese rango de ángulo. Pero en ese ángulo va prácticamente todo el año recibir la luz solar prácticamente directa. Dice dirección sur, en el caso de Maracaibo, dirección sur. Sí. Cierto. Sí, está bien. Cierto, estoy... Sí. Tiro 10, 14 para allá. Correcto, sí. Sí, porque tenemos el norte para acá, pero tuve un lapso. Tuve un lapso, sí. Estoy 90 grados de pasado. Entonces, bueno, eso por esa parte. Siguiente. Ya aquí hablamos de los paneles solares, todas las coeficientes, como pueden ver, los coeficientes de temperatura que les comenté, puedes trabajar bien hasta 50 grados, un poco superior a 50 grados, pero los policristalinos trabajan bien a partir de 20-30 grados. O sea, si van a instalar por lo menos en una parte alta en Mérida, pueden trabajar con policristalino. Tienen una relación precio-disponibilidad, es el policristalino. Sí. En la gran mayoría sí, porque es de los más económicos. Aunque, obviamente ha habido renovaciones en el mercado y sí se están consiguiendo ya a un precio relativamente competitivo los monocristalinos. Ya va a depender del proveedor, proveedor y las condiciones en específico, calidad del panel, calidad del equipo, aunque realmente hay muchos proveedores y muchos fabricantes ahorita de paneles, y por lo menos, obviamente no estoy dentro de la industria para poderles decir, no, escuché un caso que se encendió porque le vino con un defecto de fábrica. No. O sea, de verdad son casos, pero son contados. Obviamente, para el mantenimiento del panel, eso también es importante que lo tengan en cuenta. Eso lo pueden ofrecer como servicio postventa para los clientes, el mantenimiento periódico del panel. Ir, limpiarlo bien,
para evitar que se hagan las rayaduras, porque las rayaduras van a ser saltos de luz que pueden generar problemas de radiación. Porque esto tiene una capa especial en el vidrio para mejorar sí, para que el vidrio sea lo más transparente posible para que no quede el calor atrapado dentro del vidrio o haya reflejo. Sí, y es un problema grande con la celda de silicio, porque la celda de silicio funciona cuando recibe luz. Cuando no recibe luz es lo inverso, funciona como un diodo, se vuelve una carga. Entonces, si yo tapo este panel, correcto, si yo tapo esta celda, todas las demás están trabajando en positivo, pero ella está empezando a consumir parte de lo que están consumiendo las otras. Si ella está completamente tapada, entonces ella se vuelve un diodo, te tumba prácticamente un voltio de lo que te están generando las otras y se vuelve prácticamente un bloqueo eléctrico para el paso de la corriente. O sea, el panel de poderte entregar, sí, una resistencia. Entonces, de los 10 amperios que te puede entregar, te va a entregar 7, te va a entregar 6. Puedes perder mucha energía en el caso, y toda esa energía que se está perdiendo se está volviendo calor en esa celda. ¿Los rangos de mantenimiento que son? ¿3 meses? Puede ser 3 meses, puede ser 6 meses, dependiendo del área. Porque si estás. Dependiendo del sitio donde se encuentra, porque si te encuentras cerca del lago, tienes que hacerlo más periódico. Correcto. Y si te encuentras cerca de una fábrica de una ferretería que tenga higo, arena. Correcto. También. O está cerca de áreas que tienen campos grandes con arena, que aquí como somos una zona semiárida, por lo menos cerca de bloqueras, y hay terrenos descampados que prácticamente son solamente arena desértica, parecido a Falcón. Entonces eso hay que limpiarlo. Además del riego, que es muy común, las aves. Uno pone su panel, pero vienen las aves y se ponen arriba del equipo, y bueno, también hacen sus gracias arriba del equipo, y esas manchas sí pueden generar bastante riesgo de recalentamiento y de pérdida de eficiencia de los paneles. Porque entonces esos que están en sombra ahora no tienen tanto desgaste como los que quedaron descubiertos, perdón. Entonces eso va generando, exacto, eso empieza a generar desbalances internos en el panel y puede generar entonces también problemas de calentamiento. Normalmente de eficiencia no debería generar un problema de incendio del panel, pero es una posibilidad que va aumentando paulatinamente a partir de la degradación. Sé que son unos modelos ya especiales, son más avanzados, pero hasta donde tengo entendido, estas son una línea comercial básica. Ellos, los materiales que tienen son ignífugos, pero hasta 300 grados, 400 grados. Ya si ya llegan a un flashover, ya ahí sí van a mantener la llama. Claro. Ok. Ya esto lo estuvimos comentando, todo lo que es los componentes internos, las cajas de conexión, que es muy importante, y normalmente está el diodo bypass. Casi todos los paneles solares deben tener un diodo bypass para protegerlo en el caso de que es un sistema multipaneles. Con el sistema multipaneles, si llega a haber una sombra parcial o completa en un panel, lo mismo que pasa en una celda pasa con todo el panel, se vuelve una resistencia. Estos son diodos especiales que pueden trabajar, que cuando ven que la corriente que tiene en las conexiones del equipo se desploma, él empieza a dejar pasar la energía a través de ese diodo en vez de a través del panel. Entonces el panel deja de funcionar, pero no se vuelve una carga para el resto de los paneles y para el resto del sistema, lo cual lo protege de recalentamientos y de todos los riesgos que acabamos de comentar. Entonces, bueno, allí lo pueden ver, todos los encapsulados de sellos. Por eso es también muy importante que el panel esté en un área que pueda estar cuidada, que pueda estar monitoreada, que no tenga facilidad visual o que pueda ser atacado fácilmente por vandalismo, ya que hay muchas áreas que, pues lamentablemente hay niños que se ponen a tirar piedras o gente que limpia, cosas que nosotros no entendemos, pero que vienen iniciando, exacto, o cosas accidentales que pueden pasar y pueden llegar a astillar el panel, porque al astillar el panel pierden la estanqueidad, al perder la estanqueidad puede empezar a entrar agua a la celda, corroer el silicio, corroer los conectores y bueno, dañar el panel completamente. Correcto. Siguiente. Entonces, ya aquí estaríamos hablando, obviamente tenemos el corazón del sistema, que es la parte de recepción de energía como panel solar, pero tenemos también todo lo que ya sería nuestro sistema como tal, nuestro sistema fotovoltaico, el cual obviamente se compone de los paneles, recibiendo la energía solar, pero tiene toda la parte de distribución, que principalmente la podemos tener o integrada o separada. En este caso la tenemos integrada en estos inversores. Estos inversores son solares, porque ellos no tienen un cargador de red eléctrica integrado, pero sí tienen un cargador solar MPPT integrado. Entonces, él tiene controlador solar.
y él nada más carga con el controlador solar. Uno le puede conectar a la red eléctrica para que él haga el bypass de la carga. O sea, que él Cuando se vaya la electricidad, que pase la... que pase inversor. Que empiece a trabajar ella. Correcto. Pero no se carga con la red. Correcto, solamente con la solar. Estos modelos son así. Ya teníamos modelos que son multifuncionales, que la gente los suele confundir con modelos híbridos, porque realmente un modelo híbrido es un modelo que puede trabajar on-grid, principalmente, con capacidades de batería y de trabajar off-grid. Ese es realmente un modelo híbrido. Entonces, lo que realmente estamos instalando aquí no son equipos híbridos, son equipos multifuncionales, porque tienen cargador solar, cargador de red y obviamente su parte de inversión. Esos son los que normalmente se están instalando actualmente. ¿Cómo se llama la cajita que conecta las líneas amarillas con la red? Este es el controlador solar, porque también lo podemos comprar de forma correcta. correcta. La puedes tener integrada y la puedes tener también externa. Incluso puedes hacer sistemas de barraje en el cual, por la razón que sea o por la cantidad de carga que va a tener el sistema, el cargador del inversor no es suficiente para todos los paneles solares que vas a necesitar para alimentar y mantener cargadas las baterías. O sea que yo de aquí voy al panel, a la batería y al sistema. Correcto. Directamente sale todo. Con este equipo, pero en el caso que hablamos, por ejemplo, la parte de las baterías, tú conectarías un barraje común, y en ese barraje común tú aparte conectarías otro controlador solar que va a estar conectado a otro juego de paneles solares. En caso de que el controlador... No, que tengas el equipo, pero se te puede dar el caso de que la carga que tienes consume tanto que no sobrecarga a la parte del inversor, ¿ok? Pero sí necesitas más energía para mantener esas baterías cargadas, para garantizar autonomía o por cualquier otra causa. Pero sí se pueden dar casos en que tienes consumos muy altos, en el que el inversor es capaz de trabajar, pero el controlador de energía, el controlador solar integrado no. Correcto. Tendría que leerte el manual, pero por lo menos este equipo de 2000 vatios tiene un inversor que puede trabajar de 40 voltios a 150 voltios, porque normalmente son controladores MPPT con capacidad de trabajar hasta 30 amperios, si no me falla la memoria. Una pregunta, me tengo que retirar por otro compromiso, pero Ok. quería preguntar. ¿Ok? Ese material lo podemos tener en el grupo. Sí, si quieren déjenme... Por lo otro. ¿Existe o se puede hacer una hoja de cálculo? Por lo menos si yo tengo que visitar a un cliente, generalmente las solicitudes de los clientes son más o menos parecidas. Sí. Son una hojita de cálculo que uno tenga Sí. en sitio, la levante y ahí más o menos... Como decir un formato, digamos así. Correcto. Bueno, yo ahorita les voy a mostrar un Excel que nada más es el cuadro de carga, pero con la fórmula sería ir agregando las fórmulas de forma ordenada y que bueno, el resultado de esto se conecta con este y ya automáticamente les da el resultado del dimensionamiento. Yo prometería, es a donde voy, que si tú nos das el primero y tenemos la fórmula, yo lo completo. Ok. No, porque ahorita por lo menos tengo todas las fórmulas, solo que no las integré aquí porque para sentarnos a hacerlo, pero bueno, si no nos da el tiempo, sí, sí, como ya ellos son usuarios habituales, si quieren me dan sus contactos, ahorita lo que finalicemos, los agrego al grupo y entonces pasamos esa información por el grupo. Si trabajamos en el grupo, yo me comprometo a hacer la... Perfecto. Yo te puedo, si quieres, pasar el Excel que tengo en base, que ya es el cuadro de carga. Obviamente en el primero están algunas de las fórmulas, sería ahorita o hacerte un archivo o se los agrego posterior y al... Y hacemos versiones diferentes que la gente revisa. Exacto. Otra última pregunta. ¿El tiempo de transferencia de este modelo es? Este equipo, como está diseñado para sistemas off-grid, normalmente va a trabajar siempre en inversor. Cuando tienen la energía eléctrica, el tiempo de inversor de la red a inversor es de aproximadamente 3 segundos. Entonces, como UPS no te va a funcionar. Necesitas intercalar un UPS. Sí. Con esta serie de equipos sí, pero los que trajimos posteriores de 3 kilovatios, de estos y los que vienen ahora... Me dijiste entre 6 y 8. No, los primeros que trajimos que eran también Lupotec como estos, pero eran híbridos, ellos sí cargaban la red y podían hacer el tiempo de transferencia en 10 milisegundos. Pero los que vamos a traer ahora ProStar sí son capaces de tiempos de transferencia de UPS de 8 milisegundos. Bueno, dale, Carlito. Entonces, no se preocupe. No, ya en la tarde, en el peor de los casos, el fin de semana, le estoy preparando eso para pasarlo en el grupo el fin de semana. El viernes está pendiente de... Sí. La nuestra no me paga. Bueno, ya tendré el Sí, siguiente.
Me alargué mucho, ok, perdón. Ok, vamos a hablar rápido, ok. Ajá, bueno, paneles solares, bueno, como estuvimos hablando ahorita de la eficiencia, que las dimensiones del panel, como pueden ver, este es un panel ficticio de ejemplo, 2 metros de altura por 1 metro de anchura, es un panel bastante grande, pero viendo que, 2 por 1, metros cuadrados, tenemos 2 metros, 2 metros cuadrados de superficie del panel, dimos el ejemplo que es un panel de 260 vatios, ¿qué pasa? Dividimos eso entre la superficie, tenemos 130 vatios por metro. Sabiendo que en las condiciones técnicas de estos equipos podemos trabajar recibir hasta 1000 vatios por metro cuadrado, ya ahí sacamos la distribución de que metro cuadrado entre 1000, que es las condiciones estándar de operación de estos equipos, tenemos una eficiencia del 13% para ese panel en específico. Exacto, entonces eso nos sirve para poder comparar ya no tanto entre tecnologías, sino por lo menos entre marcas de la misma tecnología. Ellos te dicen la eficiencia, pero uno la puede corroborar con las especificaciones técnicas del equipo. Correcto, sí, porque ellos te tienen que dar las dimensiones físicas y también te dan el batiaje y te dan por lo menos las condiciones técnicas son en potencia máxima. ¿Cómo funciona la potencia máxima? Si yo conecto este panel ahorita, lo saco al sol y le mido el circuito, va a estar en casi 20-21 voltios. ¿Pero por qué? Porque le está haciendo la conversión de energía, pero no tiene ninguna carga. Es como una batería, yo puedo cargar una batería de un carro, ahorita esas baterías me pueden estar midiendo 12,8, por ejemplo, pero yo vengo y le conecto un bombillo de una luz frontal de un auto y el voltaje va a bajar, claro, porque ya empieza a usarse el circuito y siempre, todo circuito al tener un consumo, tiende a tener exacto, a bajar el voltaje. De igual forma pasa con el panel solar. Pero entonces, ¿qué pasa? Si yo pongo este panel solar en cortocircuito, recibiendo la luz del sol, voy a tener aproximadamente, tendría que leer rapidito la parte trasera, unos 10 amperios, no, perdón, unos 8 a 9 amperios, ¿ok? Pero entonces esa es la corriente de cortocircuito. Esos son los dos parámetros extremos del panel. El equipo sin ninguna carga y el equipo en un cortocircuito a nivel de sus terminales. El equipo trabajando casi en cortocircuito. ¿Cómo se aprovecha la energía del panel? Llevándolo a un punto intermedio entre los dos, aunque casi siempre van a trabajar en un amperaje casi el de cortocircuito, muy cercano al de cortocircuito. Entonces, cuando yo tengo el cortocircuito, el voltaje que tengo no es el que está en el circuito abierto, no son 21 voltios, va a bajar a 17, 16 voltios. Entonces, la potencia, cuando uno trabaja con los inversores, con los controladores de carga, como tenemos dos tipos que lo vamos a ver más adelante, van a ver la diferencia de eficiencia con un controlador de carga solar PWM contra uno MPPT. Y ahí es donde van a ver el porqué y la importancia de poder sacar el máximo de la potencia del panel solar. Siguiente. Que aquí lo tenemos, controladores de carga e inversores. Entonces, tenemos el controlador de carga, obviamente va a tener la conexión del panel solar. Muchos modelos tienen la capacidad de entregar una conexión de carga que va a variar dependiendo de las capacidades del controlador. Puede ser de 5, 10, 20 amperios, dependiendo de la capacidad del controlador. ¿Qué pasa? Si vamos a trabajar una carga superior a la que puede entregar él por su puerto de salida, lo que vamos a es a conectar el equipo de carga directamente a las baterías. Ya obviamente poniéndole algún circuito de protección que sea dimensionado para ese caso. Por lo menos si ahí se va a conectar un inversor externo, un inversor que solamente es esa función, que los venden pequeños modulares, lo que hemos visto de 300 vatios, 500 vatios, no sé si algunos han comprado uno pequeño de 200 que los venden para el carro, con el conector que uno lo pone en el cenicero. Es un inversor de 12 voltios a 110. Igualmente se puede hacer lo mismo con una batería de ciclo profundo, un panel solar y un controlador de carga de este tipo, para ese tipo de casos. Entonces, bueno, eso es como lo vamos a trabajar. Entonces, como se pueden conseguir tanto integrados, inversor con controlador solar, también los podemos trabajar de forma modular. Correcto. Y con eso podemos también desplegar diferentes tipos de estructura para un caso particular de un cliente. Entonces, tenemos la función principal, que va a ser acoplar las diferencias de voltaje y amperaje entre los sistemas de paneles solares y las baterías. Esto de acoplar las diferencias de voltaje y amperaje es lo que les vengo explicando del panel solar. Porque cuando yo me acerco al amperaje máximo del panel solar, voy a tener un voltaje, el voltaje va a ir cayendo. Pero va a haber un punto en el que no voy a aumentar más el amperaje, si sigo bajando la resistencia, si sigo acercándome al amperaje de cortocircuito, pero el voltaje se va a desplomar.
Entonces, eso lo aprovechan los controladores de cargas solares. Buscar ese punto óptimo en el que tengo el mayor voltaje con el mayor amperaje, porque ahí es donde tengo yo la sumatoria real de energía, en donde le estoy sacando el mayor batiaje. Exacto, la máxima eficiencia del panel solar a nivel de batiaje. Entonces, bueno, estos algoritmos, porque ¿qué pasa? El controlador de carga, por eso se llama controlador de carga, no solamente porque hace ese ajuste para el panel solar, sino que las baterías de plomo, para que duren más, llevan una secuencia de carga. Si ya han trabajado ya con cargadores inteligentes de batería, saben a lo que me refiero. El grueso de la carga se puede hacer hasta el 30% de la capacidad de esta batería, por lo menos. 50 amperios hora. Eso le llaman para los sistemas de batería el C-rate, el rango C. Bueno, no sería la traducción perfecta de rango, pero sí me estoy entendiendo. Entonces, esta batería de 50 amperios hora, su capacidad nominal, como es 50 amperios hora, es 1C. 50 para esta batería es 1C. Entonces, si yo tengo una batería más grande, esa batería, como es más grande, el 1C de esa batería es 100. Poniendo el caso que sea una batería de 100 amperios, o de 250 amperios, o de 150 amperios hora. Entonces, el 30% de ese 1C es el amperaje máximo con el que yo puedo cargar esta batería. ¿Ok? Entonces, haciendo una división rápida, voy a llevarlo al 25%. Si la mitad es 25, el 25% sería 12.5. Yo podría cargar esta batería máximo a 15 amperios. Ya cargarla por arriba de 15 amperios voy a estresar internamente el electrolito de la batería. Correcto, la puedo sobrecalentar, va a perder muy rápido sus características internas, sí, y la voy a deteriorar. Entonces, eso igual aplica con una de 100 amperios hora. Con una de 100 amperios hora, la máximo que yo puedo cargarla es 20 amperios, 30 amperios, 25 amperios. Eso incluso está escrito en los manuales, que aquí lo pueden ver. Tenemos otro solo aquí rapidito. Voltaje final, eso también es importante. Los rangos de voltaje de carga y descarga. Hasta qué voltaje yo voy a llevar la batería, hasta qué punto ya no la estoy sobrecargando y hasta qué punto la mantengo en flotación. Las baterías, para poderlas cargar al máximo, necesitan un voltaje superior al que ellas entregan. Entonces, esta batería, si por aquí no, esta no lo dice, pero hay unos modelos que dicen en un cuadrito, standby use, cycle use. El uso de standby es una batería que está cargada y que simplemente está en standby a la espera de que se vaya a utilizar. Normalmente ese voltaje para las baterías a 25 grados, porque es sensible también a la temperatura ese voltaje, y eso lo toman en cuenta los cargadores, por eso lo del algoritmo, porque si van a ver muchos que traen un termistor, es para eso, es para que uno lo ponga cerca de la batería y sense la temperatura de la batería. Si la batería se calienta, él va a bajar el voltaje. Entonces, ese valor de standby normalmente es de 13.8 voltios, pero el valor de ciclado, que es cuando la batería hizo un ciclo de descarga y carga, es de 14.2, 14.4. Que eso también aplica con los carros. Uno a veces ve que el carro, cuando tienen bien los alternadores y tiene el alternador conectado a la computadora, el alternador viene, empieza a entregar voltaje, la batería va subiendo voltaje, pasa a los 14 voltios, 14.2, 14.3, ¡pum! Baja a 13.7, 13.8. Porque ya él cargó completamente la batería, ya está viendo que el consumo que está teniendo de los circuitos internos del carro ya no está cargando la batería, ya la batería está cargada. El alternador lo que está es usándola como un capacitor simplemente para mantener la energía del carro trabajando. Y eso también aplica con estos circuitos tal cual. Entonces, bueno, aquí pueden, si quieren, echarle un ojito. Entonces, esto aplica para ambos tipos de cargadores, PWM y MPPT. Lo que cambian eso en esas dos nomenclaturas es la forma en la que ellos van a trabajar con el panel solar. Siguiente. Entonces, viendo aquí el caso, tenemos el controlador PWM, el cual va a lograr una carga constante de la batería ajustando la corriente de acuerdo al estado de carga de la batería. Entonces, las características reducen lentamente la corriente de carga cuando el voltaje de la batería alcanza el punto de ajuste de regulación para evitar el sobrecalentamiento y la gasificación. ¿Ok? Entonces, la batería yo la puedo cargar a 0.3C, que en este caso serían unos 13 amperios, 14 amperios, hasta el 80% de su capacidad. Ya cuando yo la estoy llevando a 13.5, 13.6 voltios en la rampa de carga, ya a partir de allí ya yo voy a empezar a generar gasificación. Va a empezar a hervir el electrolito adentro y voy a empezar gases y voy a hacer que se vaya deteriorando la batería. Entonces, él lo que hace es que automáticamente empieza a limitar el amperaje, ya pasa de cargar con amperaje a entregar todo el amperaje que puede entregarme el panel, en el caso de que es un cargador solar, a ya mantener el voltaje estable y que el voltaje vaya subiendo paulatinamente. Y poco a poco él va reduciendo el amperaje, subiendo el voltaje hasta que ya los voltajes de carga máxima de la batería, el amperaje de la batería se desploma porque ya no puede aceptar más carga y ya está cargada.
Entonces, ya él viene y lo baja al voltaje de flotación. Eso lo hacen los dos controladores. Pero la desventaja con el PWM es que él en cierta forma conecta al panel solar con la batería. Entonces, cuando uno está trabajando, uno mide en el controlador PWM el lado del panel solar y en vez de entregar los casi 19 voltios que él tiene, les va a entregar 15, 16 voltios. Porque literal, en ciertos puntos, en ciertos momentos, cuando él está entregando todo el amperaje, él prácticamente está en cortocircuitando el panel solar con la batería para entregar todo el amperaje posible. Entonces está entregando el amperaje en cortocircuito del panel, pero no el voltaje. Ahí estoy teniendo una pérdida de energía. ¿Qué es la diferencia con el MPPT? Que es el Maximum Peak Tracking Point. Eso es lo que traduce MPPT. Entonces, Maximum Power Point Tracking. Eso es lo que traduce el MPPT. ¿Qué hace el MPPT? Es el que busca cuál es el voltaje máximo del panel solar, cuál es el amperaje máximo que le puede entregar el panel solar, y él hace una conversión de energía de DC a DC. Por lo menos yo puedo instalar ya con un MPPT paneles de 36 voltios para una batería de 12, pero entonces el panel solar me puede entregar 10 amperios, poniendo que es un panel de 10 amperios, 306 voltios son 360 vatios, redondeando. Para yo poder recibir esos 360 vatios a una batería de 12 voltios, yo tengo que convertir estos 10 amperios a 30 amperios, 12 voltios. Eso lo hace el inversor, el controlador MPPT. Eso no lo hace el PWM. El PWM lo que hace es conectarte la batería al panel y los 10 amperios que entrega el panel son los 10 amperios que le va a entregar a la batería. No lo regula. No, lo entrega el amperaje que le puede entregar el panel. Un transporte, no hace conversión. El MPPT por eso es más costoso, pero es mucho más eficiente, porque le puedes aprovechar toda la energía del panel y por ende puedes sacar mucha más, puedes cargar mucho más rápido la batería y puedes mantener por lo menos en el transcurso del día las cargas que estén en el inversor trabajando solamente con energía solar, sin necesidad de gastar las baterías. Entonces, bueno, siguiente. Y aquí empezamos a hablar ya de nuestra salida, lo que va a alimentar nuestra carga, los inversores. Entonces, ¿qué hace el inversor? Lo muy parecido al controlador, pero en vez de pasar de corriente directa a corriente directa, pasa de corriente directa a corriente alterna. Esa transferencia de corriente directa a corriente alterna y también de la corriente de la red eléctrica a la conexión del inversor es muy importante. Porque si eso no se hace en un tiempo muy corto, el salto de energía lo ven algunos equipos, sobre todo en fuentes de poder muy pequeñitas, cargadores de teléfono, POE, me ha pasado de 24 voltios pasivos, ya de múltiples marcas, ya sea Wikiti, Microtik, cualquier equipo, se me apaga el equipo, se reinicia, porque cambió la energía, pero la fuente... Exacto. Muy largo, tiene que ser más corto. Exacto. Para que haga el cambio mucho más rápido, no. Correcto, pero el detalle que tenemos que tener en cuenta es que la frecuencia de nosotros, que es 60 Hz, si han trabajado con osciloscopio, con oscilogramas, con esos detallitos, eso allí hay que tomar en cuenta que la frecuencia se divide en el tiempo. Y la frecuencia, ya todos conocemos lo que es una sinusoide, ¿verdad? Esa sinusoide, cuando está a 60 Hz, se forma en 16 milisegundos. ¿Qué pasa? Que hay fuentes de poder que nada más con perder la primera mitad ya se apagan. O sea que de las 16 milisegundos nada más puedo trabajar, tengo que hacer el cambio en menos de 7 milisegundos. Y para dar un contexto de la velocidad que estamos hablando, y eso que son solo 60 Hz, que lo podemos oír, el zumbido de los transformadores, esa es la frecuencia, ya la podemos escuchar. Los tiempos de reacción normalmente de nosotros los humanos es de 300 milisegundos, que es la tercera parte de un segundo. Ya ahí más o menos uno va entendiendo los tiempos tan pequeñitos, tan inmediatos que tiene. Pero así funciona. Entonces, para poder usar un inversor como un UPS, que es como normalmente lo estamos queriendo aplicar más que todo en las implementaciones que nos piden los clientes, el tiempo de transferencia de pasar de la red eléctrica al inversor es muy importante. Entonces, eso va a afectar el tipo de inversor que vayamos a utilizar. Hay inversores que son fuera de línea, hay inversores que son interactivos. Cuando son interactivos, que es muy similar a un UPS, que por eso también así se llaman los UPS, Interactive Power, Interruptor Power Supply, es porque él no está siempre con el inversor activo. Hay unos que sí son online UPS o inversor online, es porque siempre el inversor está encendido. Nada más está esperando el salto.
Incluso hay unos que lo que hacen es que en vez de hacer un bypass de la conexión de la calle al inversor, es que la corriente de la calle la usan para cargar la batería y tienen la batería como un buffer y en realidad siempre están alimentando la carga con el inversor. Si les conectó la calle, él no va a ver nada porque... Diferente por ahí porque no pasó el cambio por él. Correcto. Aunque esos tienen la particularidad de que la corriente tiene que ser estable. Entonces necesitas un sistema de sincronía, que eso ya se usa en sistemas grandes, por lo menos generadores eléctricos, que necesitan por lo menos 2 generadores estar sincronizados. Por lo menos eso lo vi ya con una planta eléctrica de 5 megavatios. Él necesita que la sinusoide del generador esté sincronizado con la energía de Corpoelec. Porque si llegan a estar a desfase, en vez de que conectes el mismo 110 y queden trabajando en paralelo, vas a conectar 220. Es como si conectaras, o sea, hicieras un corto con 2 baterías. Conectas el positivo del negativo con una y el negativo del positivo con la otra. Y si tú cortas. Eso puede pasar. Entonces, eso desfase, para eso hay equipos, hay sistemas que son los sincronoscopios, etc. Para que la energía que está recibiendo sea en la misma... Sí, estén en fase. Y eso también incluso afecta al factor de potencia. No sé si lo han escuchado, el factor de potencia inductivo, el factor de potencia capacitivo. Eso lo tienen mucho las fuentes de poder. Las fuentes de poder modernas, switching, meten mucho ruido capacitivo porque la forma en la que ellas consumen el amperaje es de forma muy pulsante. Entonces eso mete ruido en la sinusoide, eso tiene un proceso. Y los motores, cualquier motor, compresores, ventiladores, etcétera, cualquier motor eléctrico generan cargas inductivas. Porque las bobinas y los capacitores tienen la particularidad que uno siempre le han explicado la sinusoide, pero la sinusoide existe tanto en el voltaje como en el amperaje. Y dependiendo de la fuente que sea, no se ven, o sea, cuando un equipo tiene un consumo lineal, las dos formas son iguales, pero con una fuente switching no. Con una fuente switching uno ve el voltaje así, pero uno ve los picos del consumo de cuando carga y descarga el capacitor de la fuente. Entonces uno ve pico. El consumo en amperaje no es constante y eso se va a reflejar en la otra sinusoide. Ahí es donde entra el factor de potencia y por eso es tan importante que lo piden las empresas eléctricas que sea lo más bajo o lo más cercano a 1. Porque esos ruidos generan corrientes parásitas, generan una energía que no va a tener por dónde escapar y que se vuelve calor, porque los equipos no lo aprovechan. Entonces se habla de que es energía activa, energía aparente, energía reactiva, energía capacitiva. Esos son esos valores. Pero bueno, ya nos fuimos lejos. Rápidamente aquí, ya tenemos los tipos de uso, aislados y combinados, que lo estuvimos hablando, de los tipos de inversores online, interactivos, equipos on-grid, equipos off-grid. Y bueno, hay modelos de inversores que pueden trabajar en paralelo o pueden trabajar a fase partida. Para nosotros aquí, que eso es como nos enseñó Estados Unidos de cierta forma a hacerlo, es que nosotros, el transformador, normalmente en Europa tienen 220, pero es un neutro y una fase de 220. Aquí no, aquí tenemos un neutro y 2 fases a 110 que están en contrafase, por eso es que se suman. Si yo cambio el cableado del transformador, lo que hago es que pongo las 2 bobinas a trabajar en la misma fase, pero entonces sumo el amperaje que me puede entregar el transformador. Pero queda un transformador de 110. Entonces aquí lo que hacemos es eso, reflejar las 2 fases y en base a eso también ya están viniendo al mercado inversores que pueden realizar esa función. Puedes conectar 2 inversores, uno para cada fase, y les haces la conexión y los comunicas entre ellos con sus protocolos de comunicación. Va a depender de la marca, algunos son abiertos, otros son cerrados. Por lo menos Victron Energy es uno que tiene la capacidad de hacer eso, incluso tiene para configurar inversores en modo trifásico, pero es un sistema cerrado. Es un sistema que nada más te va a trabajar, lo puedes hacer con inversores Victron. De otras marcas hay, por lo menos Moose con otras marcas he visto que se puede hacer. Growa también lo hace. Nosotros con los equipos Prostar que vamos a hacer, también por lo menos la parte de fase partida se va a poder hacer. Entonces eso lo tenemos, esa capacidad la vamos a tener. Entonces bueno, configuraciones, algunos modelos que permiten operar en conjunto, para obtener las salidas trifásicas. Y bueno, los bancos de batería, eso va a depender del bateaje del inversor. Mientras más grande sea el consumo, como estuvimos hablando, voltaje, amperaje, siempre el amperaje es lo que suele generar más pérdida. Por eso es que la batería del carro lleva un cable tan grueso. Y por eso las baterías de estos equipos también llevan cables gruesos. Porque una resistencia de milésimas de ohm, que te puede ser la diferencia de un cable 2 a un cable 0, te puede generar que aquí tenés en la batería 13 voltios, pero cuando tiene todo el consumo en el inversor,
Tú mides en los bornes del inversor, o sea, simplemente un metro de cable, aquí mides 13 y aquí mides 12.2 voltios. Estás perdiendo casi un voltio. Para 110 no es nada, pero para 12 voltios el equipo va a detectar bajo voltaje a 10.5 voltios. O sea que a 11.5 voltios de la batería le está viendo 10.5 en el inversor y se te puede apagar por baja carga, cuando en realidad no lo tiene. Exacto, exacto. Entonces, eso es importante verlo y eso se va a dimensionar. ¿Qué hora es? Disculpen, ¿qué hora es? 11:16. Ah, bueno, tenemos tiempo. Yo creo que sí terminamos rapidito para empezar por lo menos con los ejemplos. Ajá. Siguiente. Ok, los tipos de inversores. Esto también es importante. Con los UPS, la mayoría de los UPS son de onda modificada. Sí hay algunos inversores que son de onda, de los UPS que sí son onda pura, pero la gran mayoría son de onda modificada. Ya los inversores, la gran mayoría, y por lo cual a veces eso les afecta para el tiempo de transferencia, si son de onda sinusoidal pura. Esto es muy importante porque si han llegado a hacer el experimento de conectar un UPS a un motor eléctrico, el motor cambia completamente el sonido. Zumba el bobinado, se escucha diferente, el motor se siente diferente. Es porque es una onda modificada. Y entonces está generando lo que acabamos de hablar, los ruidos, las corrientes parásitas que hacen que la bobina no trabaje en su forma más óptima. Ella trabaja diseñada y trabaja de forma más óptima es con una onda sinusoidal pura. Entonces cuando se va a trabajar con cargas que vayan a tener que ver con motores, neveras, compresores, aires acondicionados y circuitos similares, incluso hay fuentes de poder conmutadas que algunos diseños son inmunes a cualquier tipo de alimentación. Normalmente las fuentes de PC son inmunes a cualquiera de las dos, pueden trabajar en cualquiera de las dos sin problema porque vienen preparadas para eso, pero hay unas que no. Algunos cargadores pequeños, algunas fuentes PoE dan ese tipo de problemas. Con ondas modificadas no trabajan bien. O por esa razón es que se reinician aunque el tiempo de transferencia sea muy corto, al pasar de onda pura a onda modificada. Hello, motor. Sí, estoy en workshop, después te llamo. Déjame poner aquí en silencio, disculpen la interrupción. Y bueno, ya aquí estaríamos hablando de los tipos de inversores. Eso es una función muy importante en los inversores y en los UPS. Y aquí tenemos los tipos multifuncionales, que son los equipos que tenemos actualmente en la mesa, que son cargadores y son inversores, y que también pueden ser los dos tipos de cargador en red y cargador solar, además de inversor. Entonces, esos son... Este de 1000 y 2000 no, pero tuvimos uno de 3000 que sí lo hacía. Sí, y los que vamos a traer también lo van a hacer. Entonces, pero son los mal llamados híbridos, por eso es que lo tengo entre paréntesis, porque realmente no es el híbrido para estándares internacionales y para la jerga que se utiliza a nivel internacional para este tipo de equipos. Si ustedes van en España y dicen un inversor híbrido, le van a entrar una cajita así, que simplemente tiene conexión panel solar, conexión 110. Y ustedes van a decir, pero esto no es lo que te estoy pidiendo. Ah, no, te quieres un inversor multifuncional. Entonces, eso es como aquí cuando piden la araña de un motor X. Entonces, no es una araña, es el múltiple de admisión. Es la misma cosa. Entonces, bueno, tipos de baterías y almacenamiento. Esto, aquí lo voy a hablar de forma rápida, porque si quieren les puedo ir mostrando imágenes o les puedo ir mostrando esta información. Por lo menos lo que les comenté ahorita de las baterías, el tipo de carga de la batería con las de plomo ácido es de 0.3C, ¿ok? Y eso va a variar un poco dependiendo de si es una batería inundada o si son baterías de ciclo profundo. Que las baterías de ciclo profundo normalmente se manejan como AGM y las de última tecnología como esta, que son de gel. Estas de plomo estamos hablando. Estas son las últimas tecnologías en plomo. En plomo, correcto. Entonces, las baterías inundadas ya todas las conocemos, son las baterías que normalmente utilizamos en vehículos. También se llegaron a utilizar mucho tiempo en instalaciones estacionarias, pero necesitaban cierto mantenimiento. Agitarlas cada cierto tiempo porque el electrolito se va asentando. El ácido sulfúrico se queda en el fondo y la batería se va hacia arriba. Entonces, la batería está haciendo todo el cambio químico en la parte baja, deteriorando el plomo en la parte baja de la celda y las partes de arriba de la celda no se estaban utilizando. Eso pasaba con las baterías inundadas. Por eso se fue desarrollando la tecnología que primeramente fue la AGM, que era el manto de fibra de vidrio, el cual tenía impregnado el electrolito, que es el ácido sulfúrico, que ellas utilizan para hacer su funcionamiento de carga y descarga. Entonces, ese sistema fue bastante útil, funcionaba bastante bien si se mantenía en las condiciones adecuadas. Si se sobreexigía,
¿Qué pasa? El mal de las baterías de plomo es que aunque pueden cargarse y descargarse, nunca lo hacen al 100%. O para hacerlo al 100% lo hacen por un cierto periodo de tiempo usando los cargadores, que los cargadores sean los más adecuados para eso. ¿Por qué? Porque cuando uno descarga la batería convierte con el ácido sulfúrico, se une con el plomo porque tenemos placas de plomo y placas de óxido de plomo. Entonces ella va haciendo la conversión, el plomo lo vuelve sulfato de plomo y el óxido de plomo, si no falla la memoria, lo vuelve plomo. Así es cuando ella hace el proceso de descarga. Cuando uno le inyecta electricidad a la batería, ella hace el proceso químico inverso. Pero ¿qué pasa? Que la lámina que se sulfata de plomo no siempre vuelve a liberar no siempre vuelve a reconvertir el sulfato de plomo en plomo. Y se van generando cristales de sulfato en la celda. Y eso le va haciendo perder cada vez más capacidad de interacción y más capacidad de carga. Y eso es lo que las deteriora. Y cuando ya ellas no pueden convertir todo el sulfato de plomo que tienen pegados en las placas a plomo, porque se deteriora el electrolito. Hay gente que les cambia el electrolito con las baterías inundadas y pueden exigirle un poco más de tiempo, pero ya es una situación irremediable. Ahí hay que desarmar la batería, volver a fundir el plomo, separar las impurezas y volver a crear el plomo esponjoso, que es con el que se hacen las baterías. Entonces eso aplica siempre para plomo, sin importar la tecnología. Entonces, por eso es que ellas tienen un ciclo de vida relativamente más corto que las baterías más modernas de litio. No, la ventaja con la de los carros es que como el mismo movimiento del carro la agita, pero baterías de ciclo profundo, estas por lo menos AGM no, pero si llegan a tener una batería de carro que la tienen guardada y cada cierto la cargan, esa sí hay que o llevársela de paseo en el carro o agitarla cada cierto tiempo, cada ciertos meses. Porque eso sí es también universal con todas las baterías. Todas las baterías tienen autodescarga. Que sí, que se puede mejorar un poco con la tablita, sí. Pero igualito ya siempre se van a descargar. Usted agarra una batería y la deja cargar a 13.2 voltios allá en esa esquina y al año viene y la vuelve a medir y esa batería va a estar en 12 voltios si no es que se murió. O está en 10 o está en 8 voltios. Y hay que volverla a poner a cargar porque ellas se van descargando, sobre todo en temperatura fría. Si uno está en algún punto allá en el norte, en 4 estaciones, en el invierno, que llegan las temperaturas por debajo de cero, la batería se descarga mucho más rápido propiamente. O sea, porque ellas tienen una resistencia interna. Y eso aplica con plomo, aplica con litio, aplica con todo. Ok, la siguiente. Baterías de litio. Entonces, obviamente, tenemos las más comunes, las más conocidas, pero más que todo para equipos pequeños, teléfonos, y cualquier infinidad de accesorios que tenemos actualmente en el mercado y de uso común, audífonos Bluetooth, laptop, ahora los parlanticos Bluetooth que se usan en la calle, etc. Muchos equipos que normalmente cada vez más utilizan baterías de iones de litio. Tienen una gran densidad de energía. Uno pone una batería con la misma densidad de energía al lado de una batería de plomo y la batería de litio es la cuarta parte del tamaño de una batería de plomo y las dos pueden entregar las mismas capacidades, tanto en amperaje como en voltaje. Entonces, esa es la principal ventaja de las baterías de litio en general, la gran densidad de energía que tienen. Entonces, las baterías de iones de litio se usaron en un principio para esto, pero la forma en la que ellas trabajan y los riesgos intrínsecos que tienen con el calentamiento no las hacen tan útiles para estos ciclos de carga y descarga profundos, ya que se deterioran relativamente más rápido. Pero las baterías de litio fosfato ferroso, las LiFePO, sí tienen varias ventajas con respecto a las de iones de litio, que sí permiten que sean ideales, y por eso es la que se están comercializando, aunque tienen un valor superior, pero el costo-beneficio del valor económico contra todas las ventajas que tienen esas baterías son muy superiores, son realmente muy superiores. Una batería de plomo puede llegar a superar 300 ciclos de carga, con suerte o con muy buen cuidado, cuando una batería de litio puede pasar de los 800 ciclos hasta 1000 ciclos, una de litio ferroso. Y otra ventaja muy importante, ¿qué pasa? Como así hablamos de que hay que tener un voltaje superior de la batería para poderla cargar, así igualmente es para poderla cargar a nivel de energía. No solamente necesita un voltaje superior, necesita más de la capacidad de batiaje que ella tiene, necesita más de esa capacidad para ser absorbida para ella poder entregar esa capacidad. Y las baterías de plomo, si las sobredescargamos, las deterioramos mucho más rápido. Si las llevamos a su límite de descarga, las dañamos en muy poco tiempo. O sea, de los 300, 400 ciclos vamos a bajar a 100 o incluso menos. Entonces, esta sí se aprovecha completamente la
la carga completa. No, no, con las de plomo puedes aprovechar con las baterías inundadas vehiculares hasta el 50% sin deteriorar la batería muy grandemente. O sea, si es una batería, pongamos un ejemplo, 60 amperios hora, ¿ok? 60 amperios hora sería 1C. Yo le puedo extraer a esa batería 30 amperios hora, que si lo multiplico por los 12 voltios, no sé si me pueden hacer ustedes rapidito la multiplicación, 12 por 30, ¿cuánto sería? Y después 12 por 60. Van a ver que es literal la mitad de los amperios hora que le puedo, que los vatios hora, porque ya hice la suma de voltaje con amperaje. 12 por 30, 360. Entonces, la batería, si yo multiplico por lo menos en este caso es 50, en ese 60, serían 640 vatios hora. Correcto, si yo multiplico 12 por 60. Pero a la batería en realidad nada más le puedo extraer 360. Porque si extraigo más, se los voy a sacar, pero la voy a dañar más rápido. Entonces, eso es un cálculo de conversión que tenemos que tener en cuenta cuando trabajemos con baterías de plomo. La ventaja con las baterías de litio es que a las baterías de iones de litio se les puede extraer hasta el 80% de su carga y a las baterías de LiFePO se les puede extraer hasta el 90%, aunque muchos recomiendan igual manejarlas al 80%. O sea, que si la batería es, poniendo el mismo caso, 12 voltios, 60 amperios hora, multiplicamos lo mismo, 640 vatios, pero ahora, en vez de multiplicar por 60, ¿cuánto sería el 90%? Sería el 10%, 6 amperios. Serían 54 amperios. Entonces sería multiplicar 12 por 54. 600 por 12 por 54. Ajá, y 12 por 60, ¿cuánto da? Entonces me equivoco. 720. 640. ¿Ya? Ok. Bueno. Ajá, tenemos entonces, y entonces ya ahí viendo el cálculo ya podemos saber cuánto le podemos aprovechar a las baterías de litio. Además de que tienen mayor cantidad de ciclos, le podemos extraer mucho más por ciclo a una batería de litio que a una batería de plomo. Aparte de la ventaja de espacio que también dan, la ventaja de peso, que no te esguinzan tan rápido la espalda, etcétera, etcétera. Siguiente. Ok. Tipos de cableado. Esto es muy importante. El cableado solar H1, Z2, Z2K. Este tipo de cableado es el que es ideal y el que se recomienda utilizar para los paneles solares. Porque es correcto. No solamente por la conexión, sino porque tiene doble chaqueta. Porque está desarrollado y especialmente para paneles solares, para ser instalado en exteriores, para poder estar expuesto al sol. Obviamente, si quieres que la aislación dure más años, puedes manejarla por dentro de tuberías. También, la aislación que maneja es de 1.5 kilovoltios. O sea, puede manejar circuitos de paneles solares de a más de 1500 voltios. No, por ahorita actualmente no, pero es importante para poder hacer una instalación adecuada. Los conectores se van a traer. Ahorita actualmente tenemos, sí, los conectores MS4, los que trae directamente el panel. Uno le mete el ganchito, tal, sí, conecta y saca, sí. Tenemos actualmente son las Y, pero no hemos traído los conectores para poder armar los cables, pero los vamos a traer. Ok, entonces tenemos cableado solar, tenemos cableado automotriz o soldador. Este va a ser muy importante para la parte que va del controlador o del inversor hacia la batería, por la conversión de energía. Acá vamos a hablar de amperaje. Entonces es importante siempre ese juego, mantener ese juego, voltaje, amperaje, vatiaje. Y cuando es energía, vatiaje por tiempo, vatios hora. Cuando hablamos de energía, por eso es que una batería guarda energía, porque te guarda X cantidad de potencia, o sea, le puedes extraer X cantidad de amperios por cierto tiempo. Pero entonces, esos 50 amperios hora, se los descargan en una prueba que normalmente muchas baterías tienen un slash pequeño aquí, 50 amperios hora, 20. Porque la prueba de descarga de ella fue extraerle en 20 horas, no 50 amperios, sino la división. Porque eso es una relación directa. Ahorita se me va un poco de la mente, déjenme ver si se las puedo sacar aquí rápidamente. Pero básicamente sería, si en una hora yo le puedo sacar 50, en 10 horas yo le puedo sacar 5. En 20 horas, o sea, la descargan a 2.5 amperios. La descargan a 2.5 amperios por 20 horas. Y entonces le hacen la equivalencia directa a 50 amperios. Cuando en realidad no le podéis sacar los 50 amperios realmente. O sea, aunque de verdad la lleves al cero, la descargues completamente, no le vas a sacar esa energía en una hora. Por las deficiencias que normalmente trae el amperaje, la química no le estás dando tiempo de que se haga el ciclo químico tan rápido, etc. Tiene muchas variables. Y eso aplica no solamente para plomo, aplica para todas las baterías. ¿Okay? Entonces, bueno,
Por el amperaje es muy importante, no, ya va. Sí, no hay problema. Entonces, por eso es tan importante dimensionar adecuadamente el cableado automotriz para la batería, para reducir al mínimo cualquier resistencia que se pueda dar en esa parte, porque ahí es donde uno más que todo va a perder, puede llegar a perder energía, sobre todo cuando va a trabajar con sistemas de 12 voltios. Entonces tiene que uno poner un cable del doble de grueso si va a trabajar con un sistema de 12 que con uno de 24, y aún así no vas a tener la misma eficiencia que si trabajas con voltaje más alto. Por eso es que suelen recomendar instalar los paneles en serie y también las baterías en circuitos en serie. Por eso es que los inversores más potentes no trabajan a 12, trabajan a 24 o a 48, porque es más fácil mantener la energía eléctrica como voltaje, no tienes tanta pérdida en el cable como si la tienes con el amperaje. Entonces, si yo uso un cable de 12 voltios para un circuito de 24, ese circuito el cable va a ser completamente transparente para el equipo, porque estoy usando un cable que es para el doble de amperaje. Entonces, la resistencia es la mitad de lo que él me puede trabajar con normalidad. Entonces, como la resistencia es muy inferior, para el equipo prácticamente el voltaje que tengo aquí es el mismo que tengo en el conector del inversor o en el conector del controlador solar. Y también la ventaja es que al tener más superficie, el cable no se calienta, porque normalmente las tablas de ampacidad están dadas para trabajar en temperaturas de 60 grados y que el cable trabaja en temperaturas de 90 grados. Por eso siempre se sobredimensiona por lo menos un 70%, que el valor que uno va a trabajar sea el 70% de la capacidad máxima del cable. Para evitar recalentamiento. Y evitar las pérdidas también por temperatura, que se suman a la de por sí del amperaje. Entonces eso aplica tanto para el cableado solar, el cableado automotriz y obviamente el cableado THCW, que es el más común para la parte, esa es la parte de la protección ignífuga que tiene normalmente el cableado de instalaciones eléctricas residenciales y comerciales para 110, 220 hasta 480 en cargas pequeñas. Entonces, ya aquí entraremos en la parte de las protecciones. ¿Cuáles protecciones va a llevar el sistema? Esto es muy importante porque tenemos principalmente los disyuntores. Los disyuntores los vamos a utilizar tanto para protección como para maniobras del equipo. Se debe hacer una caja de distribución sencilla que maneje este disyuntor, pues ya que hay disyuntores que son de transferencia. ¿Qué hace el disyuntor de transferencia? Yo en el disyuntor de transferencia tengo una entrada de la calle, tengo la entrada del inversor, ¿correcto? Y en la salida la tengo común con la salida de carga del equipo. Entonces yo tengo levantada mi carga de salida del inversor. Entonces cuando hay un problema, el inversor alimenta por ese disyuntor, pero yo no puedo subir la otra toma para evitar un cruce de corriente. Entonces, evitando eso con esos disyuntores transfer, ¿qué pasa? Yo tengo un problema con el inversor, se me apagó, se dañó el inversor, me está dando un problema el inversor no prende, cualquier razón, o voy a hacer un mantenimiento del inversor y necesito desconectar. Yo bajo mi circuito de carga, obviamente va a perder un momento la carga que estoy alimentando y levanto el otro circuito. Y estoy haciendo un bypass de la entrada directo al circuito que estamos. Correcto. Entonces ya uno tiene también disyuntores en la entrada y en la salida del inversor para protección, que pueden ser normalmente inferiores o pueden también ser de la misma amperaje que va a trabajar uno con el disyuntor transfer. Eso es muy importante. DPS, dispositivo de protección de sobretensiones. En resumen, el que nos va a proteger de que le caiga un rayo al panel solar y me queme la carga. Ese circuito va a tener sus líneas de aterramiento, deberían tener todo sistema eléctrico, sus líneas de aterramiento adecuadas, correcto, tanto la del inversor, se puede manejar la misma línea del inversor o una línea aparte para sobretensiones que vaya a manejar el DPS. Este DPS hace la función de que conecta en paralelo las dos líneas del panel solar. Entonces, en caso de que el panel solar reciba una descarga y esa descarga llegue por allí, él automáticamente se cortocircuita y la manda a tierra y corta la conexión o manda todo el circuito a tierra para proteger que haya un pico de tensión que le entre al inversor. Correcto. Eso es correcto. Entonces, obviamente, normalmente los fusibles se manejan para la sección de las baterías, porque normalmente son los que se manejan con mayores amperajes. Entonces, uno instala fusibles de acuerdo al amperaje que vaya a trabajar el inversor con la batería. ¿Cómo va a funcionar esto? Por lo menos, yo estoy trabajando con un inversor de, pongamos el ejemplo, 2 kVA. ¿Ok? ¿Cuánto serían 2 kVA a 24 voltios? 2000 vatios a 24 voltios. 2000 por 24.
48.000. No, entonces me equivoqué, perdón. Sería 2000 entre 24 para que les dé el amperaje que va a consumir el equipo. Ok, esos 83 los vamos a multiplicar ahora por un factor de seguridad que va a ser 1.25. Eso lo pueden manejar dependiendo de las dimensiones que vayan a trabajar en el circuito, si es un circuito grande en paralelo, si es un circuito básico. Entonces, en base a eso uno puede o aumentar o disminuir un poco la... 104.2. Exacto. 104.16. Exacto. Entonces, yo voy a trabajar para protección ese sistema con fusibles de 100 amperios. ¿Ok? Porque estoy dentro de un margen, el equipo va a poder exigir el máximo, pero si por alguna razón yo tengo un cortocircuito interno en el inversor y el inversor me hace un pico de carga a las baterías a los 100 amperios correcto, y no sobredescarga la batería, no daña la batería. Para eso sería la protección del fusible, correcto. Y los diodos bypass, que ya los comentamos, los tienen internamente los paneles solares. Aún así, en ciertos arreglos que se vayan a hacer de serie paralelo con los paneles, se pueden poner diodos bypass externos. Normalmente los venden, sé que es un número de parte muy específico y que viene para 45 voltios. Entonces, si uno va a trabajar con sistemas superiores, ya uno lo que hace es que los pone en serie dependiendo de cómo vaya a ser el arreglo del panel solar. Ya que hay paneles solares, por lo menos, nada más trabaja con 2 líneas de salida, pero hay unos que internamente, aunque es uno de un solo panel, internamente son 2. ¿En qué caso se utiliza más o menos ese tipo de configuración con los diodos? ¿En qué tipo de casos? Bueno, cuando estás haciendo arreglos serie paralelo, por ejemplo. Que entonces tienes la conexión, o sea, tienes un panel aquí, tienes una serie aquí, están conectadas en paralelo. Entonces, el amperaje que te está generando ese trabajando bien, si uno de los paneles se te sonrió o por alguna razón no está entregando energía, sino que está consumiendo, ese diodo va a hacer que pase ese amperaje. Puedes también trabajar los diodos en paralelo dependiendo del amperaje que vayas a manejar. Si no consigues el diodo comercial que vaya a manejar el amperaje de tu circuito de paneles, puedes poner en paralelo para distribuir el amperaje correcto. Entonces, esos diodos bypass son para proteger toda la parte del panel solar, de las sombras, de un caso de una falla de cortocircuito y toda esa situación. Entonces, bueno. Componentes de fijación. Ya aquí llegamos prácticamente al final, para entonces entrar con la demostración rápida. ¿Ah? Ok, bueno, me dieron una noticia ahorita. Ok. Entonces, esta parte de las componentes de fijación, ya estamos hablando de toda la parte civil de la instalación. ¿Ok? Normalmente los soportes de base son los soportes que van a ser los ramplug que uno va a utilizar de acero para fijarse en una estructura de concreto, cualquier soporte o gancho que vaya a utilizar para un tipo de estructura de techo ligero, en el cual ese va a ser tu base para instalar todo el sistema de fijación de los rieles. Normalmente los rieles hay varios tipos, hay de diferentes marcas. Entre esas marcas tenemos 3 diseños. Tenemos diseños de doble riel, que uno mete el riel desde la parte baja fija y arriba fija el panel solar. Algunos usan, dependiendo ya de la parte económica y de la parte de seguridad, de algún estándar de seguridad que se exija por el instalador, que el panel o sea corrido, o para no desperdiciar todo el panel que queda debajo todo el riel que queda debajo del panel solar sin fijarse a nada. En ciertas condiciones también se puede hacer simplemente segmentos de riel, que uno va cortando y puede aprovecharlo para fijar todos los puntos intermedios, que es la unión entre 2 paneles solares que va a tener una forma de T y normalmente fija entre los 2 paneles para dejarlos fijos aprisionados contra el riel. Y en los puntos finales tiene uno que es en forma de L, que agarra por el lateral al panel y lo fija al riel en ambas puntas. Entonces tenemos componentes de fijación intermedio y componentes de fijación finales para el riel. El riel va a quedar fijado a la estructura que uno le dé de base, ya sea una estructura metálica, si uno lo va a montar en piso, si uno lo va a montar directamente en techo, lo que uno fija al techo. Eso ya va a ir dependiendo del tipo de metodología y del sitio de instalación en donde uno lo vaya a realizar. Entonces tenemos eso como soportes de base y los rieles, los soportes intermedios y los soportes finales. Eso como tal sería nada más la parte de la instalación del panel solar en techo. Obviamente tenemos que tomar en cuenta toda la instalación eléctrica común, que es cajeras, tuberías, por donde vamos a rutear los cables, la organización del cable, llegar a un tablero de distribución dependiendo de cómo se vaya a hacer la carga.
porque por lo menos hay muchas situaciones y en la gran mayoría de las instalaciones en donde uno no va a alimentar todo el circuito completo que está original en el sitio, sino que va a alimentar ciertas cargas puntuales. Entonces uno debe instalar ahora un tablero de distribución además. Entonces del tablero principal alimentar, si va a tener conexión paralela, el inversor, y este circuito, este nuevo tablero de distribución, sacar las cargas del circuito principal para poderlas conectar en el circuito de distribución. Porque por lo menos hay cargas que van a ser 110 o cargas que van a ser 220. Entonces, si todas las cargas son 110 pero el tablero es 220, no, pero quiero que las dos mantengan la conexión, vas a manejarla a través del inversor. Ok. Entonces, todo eso son tomas que que realizar. No, porque ya, o sea, ya, esta es la siguiente, ya la despedida. Ya esta era la última, sí. Ajá, entonces, bueno, si quieren déjenme pasarla aquí yo rapidito. Sí, ya está. Yo les dije, esa era la última. Entonces, bueno, eso en forma general, bueno, lamentablemente, perdón, me alargué un poco y no les pude dar la parte de fórmula, pero si quieren, denme sus números para poderlos agregar al grupo. Y entonces el fin de semana ya yo les hago un video o les hago la presentación ya les añado toda la parte de fórmula con los archivos. Ahorita actualmente, bueno, principalmente tenemos en disponibilidad inmediata, puedes comprarlo ya, paneles solares. Tenemos paneles solares policristalinos de 125, de 125 vatios. Tenemos paneles solares monocristalinos de 340 vatios y tenemos paneles solares monocristalinos de 550 vatios. Sí, de 2000, para 24 voltios y 1000 para 12 voltios, estos equipos. Pero con la salvedad de que, su tiempo de transferencia es bajo. Se tarda unos segundos en pasar de la red al inversor. Como UPS no, tendrías que intercalar un UPS. No, los que venimos en camino sí, correcto. Pero vienen también de 1000 que son a poco o no, vienen de más de 3. No, los que vienen también vienen de estos tamaños y vienen de tamaños superiores, de 3 y de 4 kilovatios hasta el conocimiento. ¿Hacen la misma marca? No, esos vienen con marca Prostar, sí. Y esos van a tener, esos ya sí tienen capacidades UPS muy buenas. Tanto vienen, correcto, y vienen directamente como inversor cargador de red, también tienen como inversor cargador híbrido, correcto, multifuncional. Y van a Muy cierto. los conectores rápidos para los paneles solares, ¿y eso viene también? Tengo las Y, tengo que confirmar de que vamos a traer los conectores rápidos, toda la parte que es para el conectorizado del cable, del cable que ya uno saca del panel solar. Ese contenedor está en puerto. Ok. Entonces, hasta que no bajen, no. Y eso también van a traer lo que es las bases, las fijaciones, todo ese tipo de cosas. No, actualmente. Podemos comprar el sistema, el circuito, pero si no tenemos las bases para instalar. Sí, las bases para el panel, los rieles para el panel. Eso sí se ubica. Al tener el sistema completo, entonces lo que hacemos es, pues, como que armarnos de la solución completa. Correcto. Eso se podría manejar sin mucho problema. Entonces, bueno, para el fin de semana entonces le estoy pasando. Usted, señor Hernán, sí está en el grupo, ¿correcto? Sí. Ok, me faltarían entonces ustedes dos. Ya yo te pasé los dos. Ok. Jefferson. Aquí hay un cafecito y unos. Ok.